crecer en nuestra casa se sentía como un campamento militar. Mi padre, un profesor universitario, manejaba todo de manera muy estricta. Mi hermana mayor, Julie, era la niña perfecta, obediente, enfocada en la escuela y siempre intentando hacer feliz a todos. Yo era lo opuesto, siempre probando los límites. Laura, siéntate bien derecho, mi padre estallaba durante la cena. Una dama no se encoge. Yo ponía los ojos en blanco, me enderezaba y luego me encogía de nuevo. En el momento en que él no miraba, era una constante lucha de poder. Mi madre no decía mucho, pero era igual de estricta. Me lanzaba miradas de desaprobación por mi ropa o por los amigos que elegía. ¿Qué pensarán los vecinos?, siempre preguntaba. Aunque el hogar se sentía asfixiante, encontraba pequeñas formas de crear mi propio espacio. Comencé a salir con Paul cuando tenía 17 años, él tenía 20 y estaba en la universidad, todo lo que mis padres no querían para mí. Lo manteníamos en secreto, reuniéndonos cada vez que podíamos. Por un tiempo, sentí que las cosas finalmente iban a mi favor. Tenía planes de ir a la universidad y escapar del estricto control de mis padres, pero la vida tenía otros planes. Unos meses después de mi 19º cumpleaños, comencé a sentirme enferma por las mañanas. Al principio pensé que era estrés por mis próximos exámenes, pero pronto ya no pude ignorarlo. Todavía recuerdo estar en el baño de una pequeña gasolinera sosteniendo una prueba de embarazo de plástico en mis manos temblorosas. Apareció una línea rosa, positivo. Estaba embarazada. Los días siguientes pasaron como un borrón. No podía dejar de pensar en qué hacer. Sabía que tenía que decírselo a Paul, pero cada vez que intentaba llamarlo, perdía el valor. Finalmente, no pude evitarlo más. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño parque lejos de las miradas de todos. Paul sonrió al verme, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando notó mi expresión. «Laura, ¿qué pasa?», preguntó, extendiendo la mano. Me alejé, abrazándome a mí misma. «Estoy embarazada», solté de golpe. El silencio que siguió fue pesado. El rostro de Paul pasó por muchas emociones, shock, incredulidad y finalmente miedo. «¿Estás segura?», preguntó. Asentí, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Hice 6 pruebas y todas fueron positivas. Paul se pasó las manos por el cabello, sus ojos de repente se pusieron fríos. «Necesitas deshacerte de esto, un aborto, Laura. Es la única opción. Somos demasiado jóvenes para esto, arruinará nuestras vidas». No podía creer lo que estaba escuchando. Este era Paul, el chico que pensé que amaba, diciéndome que deshiciera de nuestro bebé como si no fuera nada. Fuera de mi vista, cesé, girándome de él. Se fue sin decir otra palabra, dejándome sola con la difícil decisión que tenía que tomar. Decirles a mis padres fue aún más difícil. Esperé hasta después de la cena, cuando mi padre estaba sentado en su lugar habitual en la sala leyendo el periódico, mi madre estaba tejiendo y Julie también estaba allí, de pie en el fondo. «Tengo algo que decirles», dije, con la voz temblorosa. Mi padre bajó el periódico y me miró sospechosamente. «¿Qué es, Laura?», preguntó. Tomé una respiración profunda. «Estoy embarazada». La reacción fue peor de lo que podía haber imaginado. La cara de mi padre se puso roja mientras comenzaba a gritar sobre la vergüenza y la decepción. Mi madre estalló en lágrimas, llorando por lo que pensarían los vecinos. Julie simplemente permaneció allí, sorprendida y disgustada. «Vas a abortar», dijo mi padre una vez que se calmó lo suficiente para hablar claramente. «Encontraremos una clínica discreta. Nadie tiene que saber sobre este error». Al principio no quería escuchar, pero la presión de mi familia era demasiado. Unos días después, me encontré sentada en la oficina de un médico. Mi madre y Julie se sentaron a mi lado como guardias. La doctora, una mujer amable de 50 años, revisó mis gráficos con un ceño fruncido y luego me miró.
Laura, necesito decirte algo importante, dijo suavemente. Debido a tu historial médico, si tienes un aborto, hay una alta probabilidad de que nunca puedas tener hijos nuevamente. Sus palabras me impactaron fuertemente. Nunca podré tener hijos nuevamente. De repente, la elección estaba clara. No, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. No lo haré, mantendré al bebé. Mi madre jadeó y Julie puso los ojos en blanco, pero me mantuve firme. El viaje a casa fue tenso y silencioso. Cuando cruzamos la puerta, mi padre estaba esperando noticias. No lo hará, exigió. Mi madre escupió, frustrada. Después de todo lo que hemos hecho por ella. La cara de mi padre se retorció de ira. Respiró profundamente y luego habló con voz fría y definitiva: vete, empaca tus cosas y deja esta casa. No eres mi hija, no te tendré avergonzando a esta familia con tu condición. Mi padre dijo con voz fría. Mi madre asintió en acuerdo, con los ojos duros. ¿Escuchaste a tu padre?, pregunté. Julie simplemente permaneció allí, silenciosa y juzgadora. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras corría a mi habitación, agarrando ropa y tirándola en una bolsa. Mientras me dirigía a la puerta, la voz de mi padre me detuvo una última vez: y no pienses en volver. Por lo que a nosotros respecta, estás muerta para nosotros. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que se sintió final y devastador. Estaba sola, embarazada y sin hogar. En desesperación, llamé a la única persona que pensé que podría ayudar, mi tía Callie. Ella y el tío Scott siempre habían sido los marginados de la familia, viviendo en otro estado y rara vez hablando con mis padres. Laura, ¿qué pasa, cariño?, dijo la voz cálida y preocupada de la tía Callie. A través de lágrimas, le expliqué todo. Hubo una larga pausa después de que terminé. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente. Me echaron de nuestra casa, respondí. Otra pausa. Quédate ahí, estamos viniendo a buscarte. El viaje a la casa de la tía Callie y el tío Oscar fue largo, pero me dio tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Su casa era pequeña pero acogedora. En cuanto llegamos, la tía Callie se ocupó de mí, asegurándose de que comiera algo, mientras el tío Scott llevaba mi bolsa a la habitación de invitados, que ahora sería mía. No es mucho, dijo colocando la bolsa, pero es tuya por el tiempo que la necesites. Miré alrededor de la pequeña y cálida habitación y sentí un nudo en la garganta. Es perfecta, susurré. Las siguientes semanas fueron un borrón de citas médicas, hablando sobre mi futuro y adaptándome a mi nueva vida. Una noche, durante la cena, la tía Callie habló. Hemos estado pensando, dijo, queremos ayudarte a continuar tu educación. Levanté la vista de mi plato, sorprendida. ¿Qué quieres decir? El tío Scott se inclinó hacia adelante. Hemos ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Nunca tuvimos hijos propios, así que queremos usarlo para ayudarte a ir a la universidad. Quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, la idea de ir a la universidad parecía imposible. No sé qué decir. Di que sí, sonrió Callie. Creemos en ti, Laura. Este bebé no significa el fin de tus sueños. Con su apoyo, me inscribí en un colegio comunitario local, especializándome en gestión empresarial. No fue fácil equilibrar las clases, las citas médicas y los desafíos del embarazo, pero estaba decidida a hacerlo funcionar. También encontré un trabajo como mesera en un restaurante local. La dueña, Evelyn, era una mujer amable que entendía mi situación y era flexible con mis horarios. No era mucho, pero me ayudaba a ahorrar para el bebé y a contribuir al hogar de la tía Callie y el tío Scott. El día que nació mi hijo fue el día más aterrador y hermoso de mi vida. Después de horas de trabajo de parto, lo sostuve en mis brazos, asombrada por sus diminutos dedos y pies. Kelly y el tío Oscar estaban cerca, sonriendo orgullosos como abuelos.
¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó suavemente la tía Callie. Miré a mi hijo, durmiendo pacíficamente en mis brazos. Jack, dije. Significa que Dios es mi juez, porque no importa lo que piensen los demás, sé que tomé la decisión correcta. Mientras me adaptaba a ser madre, equilibrando un recién nacido con las clases universitarias y el trabajo, a menudo pensaba en mis padres y en Julie. ¿Sabían sobre Jack? ¿Se arrepentían de lo que habían hecho? Pero aparté esos pensamientos. Ahora tenía una nueva familia, una que me aceptaba y me amaba incondicionalmente. Un día, durante una rara pausa, estaba navegando por las redes sociales cuando una publicación llamó mi atención. Era de Julie. Mi corazón dio un vuelco al leerla, emocionada de anunciar que Paul y yo estamos comprometidos. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. La foto mostraba a Julie sonriendo, con el brazo alrededor de Paul, el mismo Paul que me había abandonado a mí y a nuestro hijo. Parecían tan felices, como si nunca hubiera pasado nada. Una ola de emociones me invadió, ira, dolor y traición. Pero luego miré a Jack, jugando pacíficamente en su cuna, y me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Todo lo que necesitaba estaba justo aquí. Los años pasaron rápidamente, en un borrón de pañales, libros de texto y sesiones de estudio nocturnas. Mi último semestre fue especialmente difícil. Tomaba clases adicionales para graduarme a tiempo, seguía trabajando en el restaurante y cuidaba de un energético niño de 5 años. El día de la graduación estuvo lleno de emociones. Mientras esperaba en la fila para recibir mi diploma, miré a la multitud y vi a la tía Callie y al tío Oscar brillando de orgullo. Jack se sentaba sobre los hombros del tío Oscar, saludando emocionadamente cada vez que me veía. La verdadera sorpresa llegó más tarde, en la fiesta de graduación que Callie y el tío Oscar organizaron para mí. Mientras celebrábamos, Evelyn, mi jefa del restaurante, me apartó. Laura, tengo una oferta para ti, dijo con una sonrisa. Estoy buscando una nueva gerente para el restaurante y creo que serías perfecta para el trabajo. Me quedé sorprendida. Pero yo solo he sido una mesera. Evelyn agitó la mano, descartando el pensamiento. Has sido mucho más que eso. He visto cómo manejas a los clientes difíciles, cómo organizas al personal y cómo has equilibrado el trabajo, la escuela y la maternidad. Esa es la dedicación y habilidad que necesito en una gerente. Se sintió como un sueño hecho realidad, un trabajo estable con mejor salario y horarios regulares. Era exactamente lo que Jack y yo necesitábamos para comenzar nuestra nueva vida. Los siguientes años estuvieron llenos de cambios positivos. Me entregué a mi nuevo rol en el restaurante, aprendiendo todo lo que pude sobre gestión y negocios. Jack comenzó la escuela y se convirtió en un niño inteligente y curioso que amaba leer y jugar béisbol. Fue en uno de los partidos de la liga infantil de Jack donde conocí a Frank. Él estaba allí con su hijo Tyler, que jugaba en el otro equipo. Empezamos a hablar y me sentí atraída instantáneamente por sus ojos amables y su risa fácil. Padre soltero, noté que estaba solo. Asentí con una sonrisa triste. La madre de Tyler falleció cuando él era un bebé. Mi corazón latió por él. Lo siento mucho, debe ser difícil. Sí, lo es, admitió, pero nos las arreglamos. ¿Y tú? ¿Eres madre soltera?, pregunté. Me reí. ¿Está novio? Nuestra relación se desarrolló lentamente. Ambos fuimos cuidadosos, habiendo sido heridos antes y con nuestros hijos en la ecuación. No apresuramos las cosas, pero con el paso de los meses, me encontré enamorándome de Frank. Él era amable y paciente, y Jack lo adoraba. Un año después de conocernos, Frank me propuso. No fue nada dramático, solo un momento tranquilo en su patio trasero con nuestros hijos jugando cerca. Nuestra boda fue pequeña e íntima, con solo mientras caminaba por el pasillo con Jack orgullosamente a mi lado como paje, capté la mirada de Callie. Ella lloraba, pero su sonrisa era radiante.
Con Frank, Jack y Taylor pronto nos asentamos en un ritmo cómodo. Un par de años después de nuestra boda, fuimos bendecidos con otra adición a nuestra familia. Nuestra hija Betty nació en una cálida mañana de primavera. Mientras la sostenía en mis brazos con Frank, Jack y Taylor reunidos alrededor de la cama del hospital, sentí una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Amaba a los tres de mis hijos por igual, Jack y Betty, mis hijos biológicos, y Taylor, mi hijastro. La sangre no importaba, todos eran mis hijos. Una noche, la tía Callie estaba ayudando con los niños cuando nos sorprendió una voz familiar proveniente de la televisión. Eran mis padres. Mi padre estaba en un podio, saludando a una multitud aclamadora. El ticker en la parte inferior de la pantalla decía, Adam Johnson anuncia su candidatura para alcalde. Mi corazón casi se detuvo. Habían pasado años desde que vi a mis padres, incluso si solo era en una pantalla. Mi padre se veía más viejo, su cabello más canoso, pero sus ojos aún tenían esa misma mirada severa y determinada que recordaba tan bien. Mientras lo veíamos hablar sobre valores familiares e integridad moral, la cara de Callie se retorció de ira. Hipócritas, escupió, su voz temblando de furia. Me volví hacia ella, sorprendida. Tía Callie, ella tomó una respiración profunda, sus ojos nunca dejando la pantalla. Hay algo que necesitas saber, Laura. Algo que han mantenido oculto durante años. ¿Qué? Pregunté confundida. Lo que te voy a decir a continuación me sacudió hasta el fondo. Hace muchos años, antes de que Julie y yo naciéramos, mis padres tuvieron su primer hijo, un niño. Pero nació con graves discapacidades físicas, sin piernas. En lugar de amarlo y cuidarlo, lo dejaron en el hospital, demasiado asustados de que los avergonzara. Sentí un torbellino de emociones, shock, incredulidad y una profunda tristeza por el hermano que nunca conocí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté a la tía Callie, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Laura. Debería haberlo hecho, pero después de lo que tus padres te hicieron a ti, no quería añadir más a tu dolor. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, tomé una decisión. Necesitaba encontrar a mi hermano. Con el apoyo de Frank, contratamos a un investigador privado. Pasaron semanas y finalmente tuvimos una pista, mi hermano estaba vivo y, contra todo pronóstico, había prosperado. Era un escritor exitoso, casado y con sus propios hijos. Lo habían adoptado en una familia adinerada que le había dado todas las oportunidades para tener éxito. Conocerlo por primera vez fue surrealista. Aunque se veía diferente, podía ver partes de mí misma en su rostro. Se llamaba Larry y me recibió con una cálida sonrisa y brazos abiertos. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar, dijo suavemente. Simplemente nunca pensé que encontraría una hermana. En los meses siguientes, Larry y yo nos acercamos. Lo presenté a mi familia y él nos acogió en la suya. Su esposa, Julia, una coincidencia que me hizo reír, y sus dos hijos se convirtieron en parte de nuestra familia extendida. Habían pasado 22 años desde el día en que mis padres me echaron. La vida había seguido adelante, trayendo tanto alegría como tristeza. Mi mayor, Jack, ahora tenía 20 años y acababa de comenzar la universidad con una beca de béisbol. No podría haber estado más orgullosa del hombre en que se estaba convirtiendo. Una tarde perezosa de martes, estaba navegando por artículos de noticias cuando un rostro familiar llamó mi atención. Era mi padre, luciendo más viejo pero aún con ese mismo aire de autosuficiencia. El titular decía, el alcalde Adam Johnson discute valores familiares en una entrevista exclusiva. La curiosidad pudo más y hice clic en el video. Durante unos minutos, escuché a mi padre hablar sobre la importancia de la familia y los valores morales. Luego, el entrevistador le preguntó sobre sus hijos. La cara de mi padre se suavizó en lo que conocía como su mirada pública de simpatía. Tengo una hija, Julie, ella es la luz de nuestras vidas.
Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca desaparece, pero ha fortalecido a nuestra familia. Durante días, conviví con una rabia silenciosa. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a borrarme a mí y a Larry, fingiendo ser figuras trágicas y simpáticas, casi como si el destino estuviera interviniendo? Larry llamó. Laura, ¿adivina qué? Estoy haciendo una firma de libros en nuestra ciudad natal la próxima semana. Significaría el mundo para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada del mundo. Ya tenía un plan formándose en mi mente. La semana siguiente, me encontré de vuelta en la ciudad donde crecí. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos vinieron a mí, algunos buenos pero también dolorosos. Los aparté, manteniéndome enfocada en lo que necesitaba hacer. La firma del libro se celebraba en el gran salón del hotel más prestigioso de la ciudad. Al entrar, me di cuenta de que Larry no había exagerado, la mitad de la ciudad parecía estar allí. Celebridades locales, líderes empresariales y políticos estaban todos mezclándose, esperando que el evento comenzara. Y allí, en la primera fila, estaban mis padres y Julie. Mi padre, ahora alcalde, lucía a la altura de un político distinguido. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y saludaba a la gente que conocía. Julie estaba sentada a su lado, aún no me había notado. Encontré un asiento cerca de la parte trasera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Larry se subió al escenario en su silla de ruedas entre aplausos fuertes. Se veía confiado y cómodo en el centro de atención mientras comenzaba a hablar sobre su libro y su vida. Observé a mis padres de cerca, pero su expresión no cambió, no hubo reconocimiento, ni vergüenza, solo la expresión práctica de un político mostrando preocupación por la historia de otra persona. Es una historia triste, continuó Larry, sin piernas y con otros problemas de salud. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital, incapaces o reacios a cuidarme. Miré a mi padre de cerca, pero su expresión no cambió, ningún reconocimiento, ninguna vergüenza, solo la expresión práctica de un político mostrando preocupación por la historia de otra persona. Es una historia triste, continuó Larry, pero tuve suerte. Fui adoptado por una familia maravillosa que me dio todas las oportunidades para tener éxito. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar, dijo suavemente. Simplemente nunca pensé que encontraría una hermana. En los meses siguientes, Larry y yo nos hicimos cercanos. Lo presenté a mi familia y él nos acogió en la suya. Su esposa Julia y sus 2 hijos se convirtieron en parte de nuestra familia extendida. Habían pasado 22 años desde el día en que mis padres me echaron. La vida había seguido adelante, trayendo tanto alegría como tristeza. Mi mayor, Jack, ahora tenía 20 años y acababa de comenzar la universidad con una beca de béisbol. No podría haber estado más orgullosa del hombre en que se estaba convirtiendo. Un martes perezoso por la tarde, estaba navegando por artículos de noticias cuando un rostro familiar llamó mi atención. Era mi padre, luciendo más viejo pero aún con ese mismo aire de autosuficiencia. El titular decía, el alcalde Adam Johnson discute valores familiares en una entrevista exclusiva. La curiosidad pudo más y hice clic en el video. Durante unos minutos, escuché a mi padre hablar sobre la importancia de la familia y los valores morales. Luego, el entrevistador le preguntó sobre sus hijos. La cara de mi padre se suavizó en lo que conocía como su mirada pública de simpatía. Tengo una hija, Julie, ella es la luz de nuestras vidas. Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca desaparece, pero ha fortalecido a nuestra familia. Durante días, conviví con una rabia silenciosa. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a borrarme a mí y a Larry, fingiendo ser figuras trágicas y simpáticas, casi como si el destino estuviera interviniendo? Larry llamó. Laura, ¿adivina qué?
Estoy haciendo una firma de libros en nuestra ciudad natal la próxima semana. Significaría el mundo para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada del mundo. Ya tenía un plan formándose en mi mente. La semana siguiente, me encontré de vuelta en la ciudad donde crecí. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos vinieron a mí, algunos buenos pero también dolorosos. Los aparté, manteniéndome enfocada en lo que necesitaba hacer. La firma del libro se celebraba en el gran salón del hotel más prestigioso de la ciudad. Al entrar, me di cuenta de que Larry no había exagerado, la mitad de la ciudad parecía estar allí. Celebridades locales, líderes empresariales y políticos estaban todos mezclándose, esperando que el evento comenzara. Y allí, en la primera fila, estaban mis padres y Julie. Mi padre, ahora alcalde, lucía a la altura de un político distinguido. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y saludaba a la gente que conocía. Julie estaba sentada a su lado, aún no me había notado. Encontré un asiento cerca de la parte trasera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Larry se subió al escenario en su silla de ruedas entre aplausos fuertes. Se veía confiado y cómodo en el centro de atención mientras comenzaba a hablar sobre su libro y su vida. ¿Vieron algo de mí? La audiencia escuchaba en silencio mientras Larry continuaba. No, eso no es todo, añadió Larry con una sonrisa. No es el final de mi historia. Miré a mi alrededor, dándome cuenta de que la mayoría de la gente no me conocía personalmente, pero algunos rostros familiares en el público podrían reconocerme de alguna manera. La verdadera sorpresa llegó cuando Larry sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de humor y determinación. Pero eso no es el final de mi historia, dijo. Ustedes verán, he encontrado mi familia. Mi hermana, Laura, está aquí hoy. Se giró hacia mí, extendiendo su mano. Laura, ¿quieres unirte a mí en el escenario? Un suspiro recorrió la audiencia mientras daba un paso hacia el centro del escenario. Muchas caras mostraban reconocimiento, después de todo, había crecido en esta ciudad. Pero las reacciones más dramáticas estaban en la primera fila. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos, sus expresiones cambiando entre shock, miedo y realización. Julie parecía haber visto un fantasma, sabían que su imagen cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Mis padres se levantaron rápidamente, claramente planeando una salida rápida, pero yo no iba a dejar que escaparan la verdad. Por favor, mamá, papá, quédense, llamé. Mi voz resonó en la ahora silenciosa sala. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no creen? Mis padres se quedaron congelados, atrapados por las miradas de toda la audiencia. Lentamente, a regañadientes, volvieron a sentarse. Tomé una respiración profunda. Muchos de ustedes me conocieron mientras crecía, conocían a mi familia, pero hay mucho que no sabían, mucho que ha estado oculto por demasiado tiempo. Y luego les conté todo, como mis padres habían abandonado a Larry en el hospital porque se avergonzaban de sus diferencias físicas, cómo habían ocultado su existencia, construyendo su reputación sobre mentiras. Y luego, la historia se repitió, cuando quedé embarazada a los 19 años, no me ofrecieron apoyo ni comprensión. Exigieron que me abortara, aunque los médicos advirtieron que podría dejarme infértil. Cuando me negué, me echaron, embarazada, sola y abandonada, todo para proteger su imagen perfecta. Suspiros y susurros se extendieron por la multitud. Vi las miradas de disgusto dirigidas hacia mis padres, quienes parecían, durante años, los he escuchado hablar sobre valores familiares y moralidad, dije, pero sus acciones cuentan una historia diferente. Abandonaron a 2 de sus hijos cuando más los necesitábamos, nos borraron de sus vidas para mantener su imagen perfecta. La sala estalló en caos, la gente gritaba a mis padres, otros entre ellos, periodistas que habían venido para una simple firma de libros ahora tomaban notas furiosamente o hablaban por sus teléfonos. En medio del alboroto, crucé miradas con mi padre, el hombre que una vez me pareció tan poderoso en mi infancia,
ahora se veía pequeño y derrotado. Mi madre lloraba abiertamente y Julie permanecía congelada, su rostro lleno de shock y confusión. En los días siguientes, la historia explotó, estuvo en las noticias locales y luego en las nacionales. La carrera política de mi padre se desplomó de la noche a la mañana. El hombre que había predicado sobre la integridad y los valores familiares fue expuesto como un hipócrita. Su posición como alcalde se volvió imposible de mantener y, en una semana, renunció, citando razones personales. Pero todos conocían la verdad. La universidad donde había enseñado rápidamente se distanció de él, despidiéndolo. En medio de todo el caos, una cosa quedó clara: mi hermana Julie tomó su decisión. Se mantuvo firmemente al lado de nuestros padres, negándose a enfrentar la verdad. Durante una breve llamada telefónica, Ciceo: han arruinado todo, no me contactes de nuevo. Estás muerta para mí, al igual que lo estás para mamá y papá. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte cuando menos lo esperas. Unos días después, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 22 años. Era Paul, el esposo de Julie y el padre de mi hijo mayor, Jack. Laura, dijo con una voz vacilante y casi tímida, he estado pensando en nosotros, en lo que pasó entre Julie y yo. No podemos tener más hijos y pensé, bueno, tenemos un hijo juntos, tal vez podríamos ser una familia. No pude evitar reír. Paul, hiciste tu elección hace 22 años. Me dejaste cuando estaba embarazada de tu hijo, te casaste con mi hermana y ahora, solo porque no puedes tener más hijos con ella, piensas que puedes volver a mí. No, Laura, no es así como funciona. Pero Laura, continué, tengo un esposo maravilloso y una hermosa familia. No te necesito y ciertamente no te quiero. Adiós. Cerré la llamada sintiendo una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Pero las sorpresas no se detuvieron allí. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada, esta vez de los padres de Paul. Laura, preguntó una voz tentativa, soy Lauren, la madre de Paul. Acabamos de enterarnos de Jack. ¿Es cierto? ¿Tenemos un nieto? La conversación que siguió fue emocional y reveladora. Paul y mis padres les habían dicho que me había abortado y que había huido. Habían pasado años creyendo que su nieto nunca existió. Nos gustaría conocerlo, dijo Lauren, su voz temblando. Si está bien para ti. Por supuesto que entendemos si no nos quieres en tu vida, respondí. Pensé por un momento. Los padres de Paul no eran responsables de lo que él hizo o de las mentiras que mis padres contaron, ellos también habían sido engañados. Está bien, dije finalmente, hablaré con Jack y veré si está abierto a conocerlos. El encuentro entre Jack y sus abuelos resultó sorprendentemente bien. Hubo lágrimas, abrazos y muchas actualizaciones. Jack, siempre de buen corazón, los recibió con los brazos abiertos. En los meses siguientes, la vida se asentó en una nueva normalidad. Larry y su familia se convirtieron en una parte regular de nuestras vidas, llenando nuestro hogar de risas y amor. La tía Callie y el tío Oscar cuidaban de todos los nietos, biológicos o no. En cuanto a mis padres y Julie, solo oí fragmentos sobre ellos. Se habían mudado, intentando escapar del escándalo. Parte de mí sentía pena por ellos, pero sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad.